Vamos a contarles un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Como matrimonio, ¿verdad? Vamos a empezar en la parte de cómo nos conocimos, un pequeño intermés. Fue en la universidad. Yo estaba poniendo atención en clase, todos me conocen, ¿verdad? Cuando en eso, alguien me tocó, no, yo en mi cuarto, ¿verdad? En mi cuarto. Casi la Isabel me llegó a hablar y me prestaste un libro. Ya saben, a las mujeres saben que ese tono de voz uno le va a llevar a la curiosa. ¿Cuál le dio todavía? Entonces, bueno, ahí sí que, ahí fue donde nos conocimos, ¿no? 6 años después, porque no tenemos mucho tiempo, bueno, yo tomaba, oía reggaetón. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Pero yo hacía todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Siempre como en el noviazgo con Isabel, ¿verdad? Como lógicamente ella se molestaba que yo me fuera con mis amigos y cuestiones así, yo utilizaba una técnica, ¿verdad? Que lo que hacía era que cuando estábamos juntos, y en lugar de decir, mira, puedo ir con mis cuates, que ya sabía yo que decir que no sé qué, y si va a haber un problema, venía yo y buscaba un pretexto para pelear. Y entonces, no es que no le gustó la comida, por eso digo así. Y peleábamos, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿sabes qué? Mejor hablamos después, y me iba a apagar mi celular y ya, ¿verdad? Y Isabel, me imagino, yo llamando, ¿verdad? Y todo. Y yo ya estaba con mis amigos orando, ¿verdad? Entonces, utilicé esa técnica muchas veces. Él es mi hijo Javier, para los que lo conozcan. Se les escapó a la señorita. Repetí muchísimas veces esa forma de hacer las cosas, ¿verdad? Al final, Isabel me decía que buscáramos un grupo, ¿verdad? Mauricio me estuvo insistiendo mucho, no sé si algunos lo conocen, el Pelorcito, y que viniera aquí a ver a Cristo, y él fue el que me trajo, ¿verdad? Una de esas peleas, porque fue muchas veces, ¿verdad? Y la última, yo me peleé con Isabel, me salí, no contesté, ¿verdad? Y al día siguiente, pues ya prendí mi teléfono, ya le hablé, hola, ¿cómo estás? Entonces, vine y la sentí rara, ¿verdad? Entonces, me dije, mira, perdoname, y no sé si ustedes escuchan, no han escuchado el término de goma moral, no es parecido, ¿no? Yo tenía, aparte de todo eso, como esa goma moral, ¿verdad? De todo el relajo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Le dije, mira, perdoname, ya no voy a volver a tomar, no sé qué. Entonces, ella me dijo, mira, el Señor me habló, ¿va? Yo, ¿qué Señor? ¿Va? El vecino, ¿quién es él? ¿Va? El Señor me habló, me dijo, y me dijo que ya no podíamos estar juntos hasta que tú conocieras, hasta que tú lo conocieras, ¿verdad? Entonces, yo me quedé como así, ¿verdad? Basta, bueno, pero mira, nos vamos a meter en la comunidad de lleno y todo, y ahí lo voy a conocer, ¿verdad? Y ahí, no, me dijo, es que ya no. Entonces yo, así como que no lo podía creer, ¿verdad? Y siguió así, y siguió muy radicalmente diciéndome que no, ¿verdad? Entonces, vámonos a la palabra, Mateo 5, 37, ¿quién me lo puede leer? Alguien que no tenga un chicharrón en la boca. Mateo 5, 37, ahí está en Doctor Music.
invitabas a decir sí, sí, no, no. Bueno, que pasa de aquí, pero no es. Habla a Dios. Que tu sí sea sí y tu no. Y lo demás proviene de qué? Del maligno. Correcto. Entonces, el no de Isabel fue no. Y yo no lo podía creer. Realmente no lo podía creer. Después llegué al punto en que empecé a ya llorar y a suplicar, ¿verdad? Y no. Y mira, yo te amo, yo te quiero, pero no. Ya llevábamos 6 años de novia, si no estoy mal. Y entonces me dijo, mira, conocí primero al Señor y después platicamos, ¿verdad? Entonces ella tenía un carrito como lo quería. Entonces dije, va a estar bueno, pero me llevo el chucho en garantía. ¿Verdad? Entonces dije, por lo menos, porque ella lo quería mucho, así como ustedes tenían un carrito así que quieren mucho, que tenía 3 años con ella. Entonces dije, por lo menos con el perro ya hay algo que esté ligado, ¿verdad? Entonces me lo llevé y ahí lo tenía en mi cuarto, ¿verdad? Y en un rinconcito, el perro todo asustado, ¿verdad? Entonces vine el sábado a la comunidad, ¿verdad? Y puse atención, me senté hasta adelante, como los hermanos. Me metí a mi crecimiento, ¿verdad? Y cuando salí de la comunidad el sábado llamé a Isabel. Ya busqué la combo, recibí al Señor, ya me metí a mi crecimiento. Y Isabel, está bueno, así cortante, ¿verdad? Y el siguiente sábado igual. Entonces, hasta más cortante, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, hacer la lectio divina, me dijo. Entonces yo no sé si alguien conoce qué es la lectio divina. ¿Quién? A ver, que se pare y que nos digan así con voz de... Ahí sí a nadie sabe, ¿verdad? Bueno, la lectio divina es reflexionar sobre el Evangelio o sobre una cita bíblica, ¿verdad? Y no solo leerla literalmente, sino tratar de escudriñar tu corazón para saber qué es lo que te quiere hablar el Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando me dijo eso, yo tenía la palabra Mateo 7:6. ¿Alguien la puede leer, por favor? Que todos están ocupados comiendo. Dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que se pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. El Señor me estaba hablando, ¿verdad?, de los gastos que yo hacía en el licor, en el cigarro, en las fiestas, en todo lo que no era para Él. Realmente yo estaba echando mi dinero a los cerdos y al final se vuelve contra uno, porque después te quedas sin dinero para otras cosas que realmente necesitas, o te endeudas y después se vuelven contra ustedes. Y ahí están los de las tarjetas de crédito llamando, ¿verdad? Ahí donde dice se vuelven contra ustedes. O sea, el Señor sí me habló muy bien de eso. Entonces empezó a confrontarse en mi corazón. Y ya vine otro sábado, pero ya no llamé a Isabel, ¿verdad? Me había dado cuenta que estaba viniendo a la comunidad por Isabel y no por Dios, ¿verdad? Pero el Señor empezó a enamorar mi corazón, ¿verdad? Seguí perseverando, gané mi crecimiento aún, ¿verdad? Realmente mi corazón siempre estaba con Isabel, pero yo pensaba que ella ya no, pues, que lo del tiempo que ella me había pedido, tiempo, ya no se iba a dar, ¿verdad? Pero como el Señor le había llenado ese vacío, yo ya no estaba tan insistente, ¿verdad? En eso fui
mi amigo tiene un medio estudio de grabación y me fui a grabar una canción para Isabel y dije, la voy a tener ahí, voy a tener el disco para cuando ella me llame, yo la voy a poner, ¿verdad? Y la grabé y estuve toda la noche ahí grabándola y sin saber que al día siguiente Isabel me iba a llamar. Ni él ni yo sabíamos, fue una sorpresa, ¿verdad? Y cabal, llevé el disco, ¿verdad? Y salimos y cuando regresamos de salir le dije, mira, ponerle play a la canción. Y ahí cayó, redondita. Hubiera hecho la del disco antes, dije que no. Buenas tardes. Bien, la verdad es que nos sentimos muy emocionados porque nosotros hace muchos años estuvimos aquí sentados igual que ustedes, ¿verdad? Y con dolor en nuestro corazón, con tristeza, con pecado, con muchas cargas, ¿verdad? Sueños sin cumplirse, anhelos destruidos y realmente cuando nosotros venimos a la comunidad de Cristo salvó nuestra vida. Fue el Señor, pero fue aquí. Nosotros amamos esta comunidad, amamos el proyecto del Señor, amamos la oportunidad que nos da de servirle y de traer este mensaje porque realmente queremos compartirle lo que el Señor hizo en nosotros. Ustedes pueden decir, tal vez sí puede ser muy como increíble quizá, porque eso les pasó a ellos, pero a mí no, ¿verdad? Pero cada cosa, cada proyecto del Señor es diferente para cada uno de nosotros. Pero Dios siempre responde a nuestros anhelos. El Señor, en esta tarde, Pastelito hizo un resumen, ¿verdad?, de lo que fue nuestra vida, pero fueron 6 años de sufrimiento, de un noviazgo pésimo para mí, 6 años. Y yo decía, y terminábamos y regresábamos, por eso decía, no, él no creyó, ¿verdad? Él dijo, ya mañana regresa, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero lo que cambió la historia para nosotros fue que yo sí me entregué mi corazón al Señor. O sea, yo cuando vine a la comunidad, me senté y dije, este es el momento. He hecho las cosas lejos de Dios, he creado mi vida según lo que yo creo que es correcto, pero las cosas no son así. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan, Dios tiene las instrucciones y nosotros no las leemos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y así fue como yo decidí hacer mi vida y me fue muy mal. Entonces cuando nosotros estuvimos lejos del Señor, fueron 7 años de noviazgo, 6 sin el Señor y 1 con el Señor. Y al estar con el Señor, rápidamente se convirtió en matrimonio, porque esa es la realidad. Nosotros pasamos mucho tiempo en un noviazgo sin Dios, y cuando empezamos a estar con el Señor, como novios, ya con el Señor en él y con el Señor en mi corazón, lo que nuestro corazón quería pues era santificar ese amor, ¿verdad? Y pues llegamos y nos casamos y ahora tenemos 3 hijos y la vida nos cambió muchísimo. Ese es el resultado, pero nosotros queremos contarles en dónde está la clave. Dice la palabra de Dios en San Mateo 7:21. Si lo pueden buscar, que bueno, si no se lo leo yo. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿En dónde está la clave? En hacer la voluntad de nuestro Señor. Hacer de Dios nuestro Señor. Esa es la clave. Luego, toda la
nos habla de la obediencia. Toda la palabra de Dios nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer, que es obedecer al Señor. Y eso aplica para muchas cosas, para todas las áreas de nuestra vida. Luego, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3, también nos lo dice la palabra. Dice: sabemos que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Palabra de Dios. Luego en la misma carta, en el capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol San Juan: porque el amor consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Obedecer sus mandamientos. Yo creo que ahí está la clave de lo que el Señor hizo en mi vida. En ese momento fue que yo llegué a la comunidad, sí. Yo llegué a conocer al Señor en la comunidad. Pero yo no, como le digo, no solo vine y me senté a pasar años escuchando la palabra y no obedecerla. Yo vine, me senté, escuché la palabra y obedecí. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave para que tus promesas se cumplan. Esa es la clave para que tu vida cambie. Si nosotros no obedecemos, no tenemos éxito en la vida espiritual. Lo más importante en la vida es obedecer la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios, buscar los secretos de Dios en su palabra, para que Él hable a nuestro corazón, nos muestre nuestro pecado y logremos confesar nuestro pecado, arrepentirnos de corazón y cambiar. Nosotros no podemos estar sentados escuchando, llorando y volver a pecar, volver al mismo sitio, volver al mismo error. No podemos seguir así. Nuestra vida va a seguir en un círculo que no tiene fin, porque el enemigo nos quiere tener ahí, haciendo como que hacemos, pero no lo hacemos. Hacer cosas es tomar la decisión y actuar, es pensar de una forma diferente, de actuar de una forma diferente. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, vamos a seguir pensando, soñando, anhelando, pero no disfrutando de la vida plena que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo fue mi proceso para poder llegar a la obediencia, para hacer su voluntad? Conocer al Señor y dejarme amar por el Señor. A mí no se me olvida cuando yo vine el primer día a la comunidad, nosotros habíamos tenido problemas como siempre, pero fueron graves a finales del 2005. Y yo le dije que ya no quería estar con él y todo, era la misma de siempre, porque siempre peleábamos, siempre yo lo cortaba y a la semana regresábamos. Entonces, en ese primer año yo le dije, si el otro año no vamos a un grupo, yo ya no quiero saber nada de ti. Me dijo que sí y me prometió que íbamos a ir a un grupo para nuevo. Bueno, entonces vamos a estar juntos y este año será de cambio. Y fuimos a la comunidad hasta el 25 de marzo del 2006. Se pasaron 3 meses para que fuéramos, porque siempre posponemos las cosas, siempre posponemos lo que sabemos que tenemos que hacer. No, mañana. Y, no, leer la palabra, no, mejor mañana. Y realmente nos dejamos vencer por la pereza. Somos esclavos de la pereza, de no querer hacer las cosas, porque lo que nos domina nos hace sus esclavos, ¿sí? Entonces, pero el punto es que hasta el 25 de marzo del 2006 venimos a la comunidad y no se me olvida, porque Reinita me recibió en la entrada y me dio una tarjetita y me dijo bienvenida y todo, y nos dio una tarjetita a los dos, que los dos la guardamos con mucho cariño. Este año vamos a cumplir 10 años de haber venido a la comunidad de Cristo. Y el Señor nos dio esa tarjetita, pero lo más bonito de esa tarjeta, ¿saben por qué lo recuerdo tanto?
4 años después nació nuestro primer hijo. Entonces, para mí, de verdad, esa fecha no se me olvida. Y cada año la recuerdo con mucha alegría porque celebro el cumpleaños de mi hijo y celebro, digamos, la entrada a una vida diferente. Entonces, cuando nosotros recibíamos aquí diferente palabra, mucha palabra fue sembrada en nuestro corazón a través de nuestros hermanos de Diego Carrillo, que el Señor lo bendiga, de Jorge Cortés, de Messi de Ávila, de muchos hermanos que se paraban aquí y nos venían a dar palabra, y nosotros recibíamos esa palabra con fe, con ánimo, con una esperanza. Yo desde que entraba a ustedes en la alabanza, gran chiazón, porque es el Señor nos purifica. Ustedes no creen, si nosotros 6 años de un pésimo noviazgo, realmente estábamos mal. Yo tenía que sanar mi corazón y purificarme, y a través de esas lágrimas el Señor sanaba cada herida, cada golpe, y me mostraba lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo quería formar una familia cristiana, quería servirle al Señor, quería caminar en su palabra. Realmente lo que en el fondo tú y yo anhelamos es ser feliz. Ese es el anhelo del corazón humano, era mi anhelo. Y yo sabía que había buscado la felicidad de muchas maneras y no la encontraba. Entonces yo decía, tengo que seguir buscando al Señor. El Salmo 37:4 dice algo que a nosotros nos encanta escuchar, no sé si lo han escuchado, pero que dice que el Señor concederá los anhelos de tu corazón. ¿Quién lo han escuchado? Levanten la mano. Y lo creemos. Amén, ¿verdad? Claro que el Señor concede los anhelos de nuestro corazón, porque yo anhelaba una familia cristiana, anhelaba servirle al Señor, anhelaba tener un hogar donde no hubiera alcohol, porque yo crecí en un hogar con alcohol, un hogar alcohólico. Entonces yo realmente anhelaba que en mi casa no hubiera alcohol, pero tenía un esposo, un novio alcohólico. O sea, era irónico que yo anhelara cosas, pero buscaba lo malo, ¿verdad? Entonces el Señor me fue mostrando que yo tenía que ser radical, tenía que ser consistente. Dice la palabra de Dios: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo no podía seguir pensando igual. Entonces el Señor me fue mostrando cómo yo tenía que cambiar. Yo tenía que dar pasos de fe, confianza y creer que Él me iba a sostener. Entonces, lo que hice para ser obediente es que a mí sí también me cae la memoria. Me di cuenta que todo lo que yo estaba sufriendo era consecuencia de todas las malas decisiones que había tomado en el pasado, ¿sí? Y yo dije, tengo que cambiar, tenemos que empezar a cambiar, y yo no puedo seguir en este círculo. Entonces los pasos importantes que di fueron estos. Dejé de escuchar música secular. Eso es fundamental. Si ustedes quieren tener cambios en su vida, tienen que dejar la música del mundo. Nosotros no somos de este mundo, nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Si amamos las cosas de este mundo, vamos a morirnos en este mundo. Nosotros somos de otro reino. Y yo lo primero que hice fue: no voy a escuchar más música secular, no voy a escuchar más canciones románticas, porque nos mantienen atadas al sentimentalismo, al sentirnos débiles. Y yo era, pero puchica, yo tenía mis artistas, ¿verdad? Que no me los podía quitar porque me encantaba oír esa música, pero yo dije, no, esto me está haciendo daño. Entonces, me corto de raíz. Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu brazo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si el internet es ocasión de pecado, arranca el internet de tu teléfono, arranca el internet de tu casa. O sea, si lo que sea ocasión de pecado, arráncalo. Y en mi caso,
era la música. Una de las cosas era la música. Luego comencé a leer la palabra de Dios. Somos tan perezosos, somos tan débiles, caemos tan fácilmente a los engaños de Satanás. Él quiere destruirnos. El enemigo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros elegimos lo otro, nos dejamos asaltar vilmente, y nosotros tenemos que estar prestos, expuestos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Leamos la palabra de Dios. Esa es la única forma de descubrir sus planes para nosotros. Fue leyendo la palabra de Dios, como yo descubrí que tenía que dejar a mi novio, que yo no podía seguir en esa relación en ese momento, ¿verdad? Si no, nunca iba a haber una transformación. Yo más adelante les voy a contar un poquito más adelante cómo fue que a través de la palabra fue el Señor que me dijo: mira, Isabel, tú no puedes seguir en esa relación. Lo siguiente que hice, bueno, esa lectura de la palabra es a través de la lectura divina. O sea, es leer la palabra, meditar la palabra, orar con la palabra y tomar resoluciones o pasos concretos que tú vas a dar con la lectura que leíste. Normalmente se hace con las lecturas que la iglesia le ha definido para cada día. Entonces, ustedes se compran el libro de la misa, ¿verdad? O una guía con las lecturas que tocan para el día, y agarran su Biblia y buscan las lecturas que toca leer, y con su cuadernito meditan de lo que Dios está diciendo en su corazón, y luego toman resoluciones. Bueno, el Señor me está diciendo que deje esto. El Señor me está pidiendo que le meta candela al estudio. El Señor me está pidiendo que ayude más a mi mamá en casa. El Señor me está pidiendo que respete a mi papá. O sea, el Señor te pide y te habla muy claramente, te habla en tu corazón, y tú sabes lo que tienes que hacer. El Señor me pide que deje esa relación. El Señor me pide que cierre el ciclo y que corte definitivamente esos recuerdos, ese dolor. Perdone. El Señor te va a decir: pero eres tú quien tiene que buscarme. O sea, no puede la palabra hablarte si tú no vas y lees. La palabra de Dios es Dios vivo, es el Señor que está aquí en la palabra para guiarnos. Y si Él no nos va a dar, si nosotros no estamos atentos a buscar esa palabra, pues yo les digo que a través de los consejos y de las prédicas que escuchamos aquí, tomé la decisión de leer la palabra diariamente. Comencé a orar todos los días, no solo cuando venía a la comunidad, porque esta oración que hacemos aquí es poquita, pero tú puedes tener esta misma sensación, esa misma llenura en tu corazón que tienes aquí, la puedes tener todos los días en tu casa. El Señor anhela que esto suceda. Entonces, y lo otro que hice, pues hacía intentos por rezar el rosario, ¿verdad? Todas esas son como claves que te pueden ayudar a ti, porque a todos los cristianos nos ayudan, a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento, ahorita, es vencer esas distracciones que nos están llegando, porque estas son perlas que el Señor está trayendo para nosotros. Estas son perlas que a nosotros nos sirvieron. Estamos aquí parados los dos porque el esfuerzo que se hizo tuvo sus frutos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. ¿Quiénes están listos? ¿Más fuerte, amén? Amén. Dice la palabra: no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso cosechará. Quien siembra su vida de apetitos desordenados, de ellos mismos cosecharán corrupción. En cambio, quien siembra según el Espíritu, del mismo Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien,
porque si no nos desanimamos, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El punto clave de esta cita es: no nos engañemos a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. ¿Cómo está tu vida hoy? Haz una reflexión interna en tu corazón. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Has cumplido tus metas, tus sueños? Quizá no estás como quisieras. ¿Qué has sembrado? ¿Qué estás sembrando en tu vida espiritual para que dé frutos? ¿Estás leyendo la palabra de Dios consistentemente? ¿Estás orando diariamente en tu casa? ¿Estás haciendo esfuerzos conscientes por vencer el pecado, por arrepentirte, por buscar la santificación a través de los sacramentos? ¿Estás realmente haciéndolo? Eso es lo que el Señor viene a decirte hoy en este día. Claro que el Señor tiene promesas para tu vida. Para todos tiene promesas el Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Los frutos no vienen por sí solos. Vienen a través del esfuerzo. Vienen a través de tu convicción con tu proyecto de vida, con tus sueños. Tus deseos, tus anhelos serán cumplidos. Pero ¿qué dice el Salmo 37? Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Qué significa deleitarte en el Señor? Es disfrutar su corrección, es disfrutar las pruebas. Disfrutar no es que vas a estar en pruebas feliz y gozoso, quizá no, pero es dejarse corregir por Dios, es dejar que tu corazón sea metido en un bote con detergente y el Señor te limpie. Eso es lo que tú tienes que provocar en este año en tu vida, si tú quieres ver frutos. Si no, tu vida va a llegar al final del 2016 y va a estar igual o peor, porque el enemigo no se duerme, el enemigo no descansa y te quiere ver destruido. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Cuál era nuestro destino? Era tener un matrimonio desastroso y divorciados. Eso era nuestro destino, con hijos y familias divididas. Ese era nuestro destino. Vivir en un hogar con golpes, alcohol, maltrato, y era desastroso nuestro futuro sin Dios. Y también está un poquito más de exaltada tocó un buen punto. Y viene con nuestros hijos. Y nuestros hijos llevan esa cadena, esa lección en su vida. Y nuestros hijos a tomar y a jugar con las mujeres, o si es mujer, jugar con los hombres, porque así es, hay que hablar las cosas como son. Y las familias divididas, ¿verdad? Y otra de las situaciones muy importantes que nos pasó a nosotros y en particular a mi persona es involucrarme en un ministerio, ¿verdad? Porque el involucrarte en un ministerio de la comunidad te hace tener pertenencia a la comunidad, y eso te aleja el pensamiento del mundo y te mete más en el pensamiento del Señor. ¿Qué te gusta? Actividades, intercesión, alabanza, pastoreo. Hay veces que uno ni siquiera tiene que tener los dones. Uno con meterse solo con el hecho de compartir con los hermanos es suficiente. Pero si ustedes están aquí, no vengan a calentar sillas, no vengan a estar aquí nada más a escuchar palabras y después irse a su casa. Métanse en la comunidad, involúcrense en las actividades, sigan su crecimiento, métanse al crecimiento de mujeres, tomen la decisión. Nosotros esperamos 6 años. Isabel, el primer año, ¿cómo no hiciste el primer año? Es cierto. Ustedes, ¿por qué van a esperar lo que están esperando? Tomen la decisión.
Puede continuar. Perdónenme, hermanos, pero es que la verdad, les soy honesta, yo soy muy seria, a mí me cuesta hacer bromas y entonces, pero por eso somos un equipo, ¿verdad? Por eso es que estamos juntos y la verdad es que ha sido una bendición, ¿verdad? Hoy estamos tratando de contar vida, nuestra vida, pero también dar un mensaje claro, ¿verdad? Porque de nada nos sirve a nosotros, pues pasarlo bien, si no vamos a dar frutos. La idea de este momento, la idea de nosotros a venir hoy a exponer nuestra vida, a contar nuestras debilidades, a exponer prácticamente nuestros corazones de antes y actuales, es con un propósito, ¿verdad? Es porque nosotros queremos ser usados por Dios para traer luz a sus corazones. Nosotros estamos convencidos de que el poder de Dios es grande y que cada uno de ustedes tiene el poder de Dios dentro de ustedes. El Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones, nos capacita para hacer lo que nosotros creemos imposible, nos capacita para dejar esas relaciones enfermizas, nos capacita para decirle no a cualquiera que se esté poniendo delante de ti del Señor, sea un hombre, sea una mujer, sea cualquiera que se esté interponiendo entre tu relación con Dios, debes eliminarlo de tu vida, así de sencillo, sea lo que sea, porque si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Nosotros no podemos pecar, hermanos. No quiere decir que nosotros seamos santos. Yo no estoy diciendo eso. Pero estamos luchando con el pecado. Y esa lucha es la que cada uno tiene que hacer. Esa lucha es la que tenemos que hacer día con día porque el enemigo no se cansa. ¿Y sabe cómo nos quiere ver? Destruidos. Aquí en esta vida y después en el infierno. No crean que el infierno no existe. Claro que existe. Y el infierno se empieza a vivir en esta vida. Empezamos a vivir frustrados, con deudas, con amargura. Una amargura, mire, yo vivía con una gran amargura en mi corazón. Peleaba con todo el mundo y a ese punto iba a llegar yo. Que Dios me empezó a cambiar. Hubo una conversión en mi corazón. Y realmente cuando mi papá me miraba orando, yo este comentario casi siempre lo hago porque quiero compartirles lo que mi papá observó en mí. Yo era la más enojada de mis hermanas, era la más, por mí nadie me podía decir nada porque yo me enojaba. A mí me decían, mira, se me corrió la mano, ustedes, otra vez se la van a hacer. O sea, yo siempre peleaba. Yo era de verdad pésima hija. Pero el Señor me transformó al venir a la comunidad. Yo cambié, se los juro que yo no puedo creerlo. En mi casa, ustedes saben, en mi casa se preguntan y todos pudieron notar en mí una gran transformación, ¿verdad? Mi papá cuando me miraba orando, me miraba diferente, me miraba contenta. Mi papá me dijo, mira, vos te volviste evangélica. De verdad, mi papá me hizo ese comentario y yo me reí y me puse contenta, ¿sí? Porque eso quiso decir para mí un mensaje que Dios me decía, mira, hija, estás bien, ¿verdad? No quiere decir que ser evangélico es, o sea, yo los respeto mucho a mis hermanos separados, porque he aprendido mucho del testimonio de ellos, he aprendido cómo son y cómo deberíamos de ser nosotros. Díganme, ¿cuántos trajeron Biblia hoy? Levanten su Biblia. ¿Y cuántos no? Hay varios que no trajeron, los felicito. Tengan su Biblia ahí. Úsenla. Porque eso es lo que transforma vidas. La palabra de Dios y la oración transforma vidas. Nosotros no podemos estar atados a una misma forma, a una misma rutina, cuando es nuestra vida la que depende, nuestra vida y nuestra
eterno castigo o eterna vida. Pongo delante de ti dos caminos, eliges tú el bien o el mal. Igual será tu recompensa al final. Entonces, lo primero que el Señor hizo que yo cambiara, porque yo vi varios frutos de conversión, y el primer fruto de conversión fue sanar mi relación con mi papá. Yo vivía amargada con mi papá y peleada con mi papá, y yo decía, ¿por qué no soy feliz? Y la palabra de Dios, a través de la lectura divina, me mostró. Miren, Isabel, Efesios 6, 20, no, ese no es 20, ese es de los primeros, 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Palabra de Dios, te amamos, Señor. Para que seas feliz. Y el Señor me dijo, ¿quieres saber por qué no sos feliz? Porque no estás honrando a tu papá. Porque es cierto, tiene un problema con el alcohol. Es cierto, él te despreció todos los años de tu niñez, porque yo era la única hija que le decía, papá, no comes. Papá, no ves que me hace mal. No miras que eso es una enfermedad. Como yo estaba recordando, entonces él me rechazaba. Entonces yo tenía un trauma con mi papá y yo no lo respetaba en mi corazón. Mi padre no me decía nada, pero dentro de mí yo no lo honraba. Entonces un día el Señor me enseñó eso. ¿Quieres ver por qué no sos feliz? Y me enseñó esta palabra. Entendí que yo tenía que ser obediente en todo, aún en lo que yo no quería, aún en lo que yo creía que yo tenía la razón. Él está equivocado, yo tengo la razón porque él tiene un problema. No seas orgullosa de eso. Reconocer mi palabra, aceptarla, creerla y obedecerla. En ese momento, cuando el Señor puso esa convicción en mi corazón, yo ese mismo día en una Eucaristía se lo entregué al Señor. Le pedí perdón a Dios. Y luego le pedí perdón a mi papá. Cuando llegué a mi casa, mi papá estaba tomado. Y así como estaba, me arrodillé y le pedí perdón. Y ustedes no se imaginan lo que eso marcó la diferencia en mi vida. Yo no sé cuántos están peleando con sus padres, cuántos tienen una relación quebrantada con sus papás, sea lo que sea. Nosotros debemos honrar a nuestros padres no porque se lo merezcan, sino porque lo manda Dios. Sabemos que ellos quizá no conocen al Señor, quizá han tenido una vida muy mala, pero tenemos que honrarlos, respetarlos, perdonarlos y amarlos, porque nosotros que somos hijos anhelamos formar una familia, pero si no honramos la familia que tenemos, no vamos a formar buenas familias, porque vamos a llevar eso en nuestro corazón. Y cuando el Señor me mostró eso, yo logré dar ese paso. Fue como que las ventanas del cielo se abrieron. El cielo abrió una nube negra que yo arrastraba conmigo todo el tiempo. El Señor la destapó y me mostró más luz y cada vez más luz. Y lo siguiente que me mostró fue la misma carta de Efesios 5:22, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, pues el marido es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza, y al mismo tiempo salvador del cuerpo de la iglesia. Y así como la iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las esposas a sus esposos. Palabra de Dios. Te alabamos. Cuando Dios me dio esa cita, precisamente después de ese pleito que cuenta Pastelito, una noche como infinita cantidad de veces me lo había hecho. El Señor me mostró que yo, si seguía con él, iba a ser su esposa y me tenía que someter a él, tenía que obedecerlo y tenía que ser dócil a lo que él dirigiera a mi casa.
Y el Señor me dijo, ¿quieres obedecerme a mí? Déjalo ver. Si tú seguís con él, él no va a cambiar. Y si seguís con él, tú no le vas a obedecer, porque no te vas a querer someter a él. Entonces, si tu esposo no conoce a Cristo, no soy yo su guía, su líder, no soy yo su cabeza, él no va a ser una buena cabeza para mí. Entonces dije yo, llorando, ¿verdad? Llorando y con aquel desprendimiento, porque uno normalmente lo que tiene es una dependencia, ¿verdad? No es tanto el amor, es una dependencia de estar con una persona. Pero cuando tú te vuelves dependiente de Dios, ya no necesitas nada más. Ya no necesitas tener novio, no necesitas nada más. Dios te da lo que Él cree que es mejor. Pero si tú eres dependiente de eso, Dios no va a estar plenamente en tu corazón. Entonces el Señor me dijo, arráncate eso, sácalo de tu corazón, déjalo, porque Él no va a cambiar si tú sigues así, acercándolo, perdonándolo. Porque una cosa es ser buenos y mansos y perdonar, ok, perdonarlo, pero déjalo. Así fue como el Señor me dijo: perdonar tu corazón, no guardar rencor y olvidar todo el daño que te hizo. Pero y como yo venía viendo los frutos de mi vida, yo vi cómo el Señor, después de que yo fui obediente con lo de mi papá, puchen ustedes, después ya gané un privado, que ya solo faltaba ganar los privados para graduarme, pero no tenía trabajo. Mi vida de verdad estaba bien fea, ¿verdad? Entonces gané el privado, después me pasó esto del problema que tuvimos. Yo dije, no, encontré trabajo, después tuvimos el problema. Entonces yo dije, no, tengo que dejarlo, porque obedeciendo al Señor me ha ido bien. Tengo que seguir siendo obediente. Y fui obediente y le dije al Señor, ok, confío en lo que tú me estás diciendo. Si me quedo sola, si Él, porque sabe cuál era mi miedo, y yo se lo confesé hace poco se lo confesé a Pastel, porque mi miedo más grande era que Él conociera al Señor, pero que también conociera a otro. De verdad, ese era mi miedo. Decía, pero no le sufrí, lloré por él, ¿no? Y después se me con otra, Señor, no. Entonces yo le dije al Señor, si Él es para mí, revélame el momento en el que tengo que llamarlo, ¿verdad? Porque yo sí sabía, eso que Él dice de que yo le hablé y eso, pues Él tiene su razón, ¿verdad? Porque a mí me gustaba. Entonces, uno a veces tiene que dar una señal, ¿verdad? ¿No? Porque si no, a veces aquí están perdidos. Entonces, dice, ¿sabes qué piensan? No, es que es inalcanzable, mejor ni la volteo a ver. Entonces, usted lo que tiene que hacer es dar una señal nada más. Y después, que haga todo el trabajo. Porque el que no conquista no merece lo que somos. Nada de estar llamando y rogando, no. Eso no me gusta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me preguntó. Algo que decir en nuestra defensa, ¿verdad? ¿Sí o no? No, la verdad tiene razón. Otra cosa importante son las amistades. La palabra dice que tenemos que ser luz, pero tenemos que primero aprender a ser luz, porque si no nos soplan y nos apagan la candela, ¿verdad? Yo tuve que dejar a mis amigos, ¿verdad? Que al final uno no sabe si son amigos o no, ¿verdad? Radicalmente, llamadera tras llamadera, no sé si alguien estará en ese proceso, va a pasar o ya pasó, pero
pero te empiezan a molestar, ¿verdad? Y uno a veces piensa de voy a ir a donde ellos van, pero yo no voy a tomar, o yo no voy a hacer esto. Pero aún así tu espíritu te dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Y no te sentís bien, y al final puede que puedas llegar a caer nuevamente, ¿verdad? Porque tus mismas amistades, que son los que están con uno, te endulzan el oído y se te olvida la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hay que cortar radicalmente a las amistades que nos están destruyendo. Borrar sus números, cambiar de teléfono. Son sus vidas, jóvenes, son sus vidas, es su futuro, sus futuros hijos. Háganlo por su familia. Corten a esas amistades que no les están funcionando. Ya después, como testimonio, les digo que un amigo después vino a la comunidad y se entregó al Señor. Ya cuando este cambió, puedo, dije, ¿verdad? El Señor existe, digo, no me vio a mí, ¿verdad? Entonces, pero eso es después. Ahorita uno no puede ser luz, porque primero uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Ya cuando uno lo tiene en su corazón, entonces ya puedes ir a rescatar a tus amigos si es que realmente los amas. Pero de lo contrario, déjalos y velos. Bueno, pues no sé cuánto tiempo nos queda, Sandy, o 0. Si quieren ni bien de 5, pero lo que queremos cerrar esta reflexión, pues es de que durante el tiempo que no fuimos novios, él buscó al Señor y yo también. Yo de verdad que no necesité para nada, de nada, porque yo hice lo que hizo el Salmo 37 corto. Me deleité en el Señor, encontré gozo en ese momento duro. Yo sabía que Dios estaba obrando, porque todo lo que la palabra dice que Dios corrige a quien ama, ¿verdad? Y Él estaba enderezando mi vida y la de Él. Y durante todo ese tiempo vivimos una cercanía con el Señor, cada quien por su lado, ¿verdad? Y al final eso nos unió. Esa fue nuestra promesa cumplida. Para mí ese tiempo fue un tiempo de purificación y de mucho amor con Dios. ¿Saben una cosa? El secreto de la vida cristiana es disfrutar de estar con el Señor. Realmente yo sé que no se oye tan fácil, porque hay que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Lo que es del mundo, lo que la carne disfruta, estar viendo hoteles, estar pasándola bien, eso es muy fácil, pero hacer las cosas espirituales es más laborioso, más difícil. Pero la palabra de Dios nos dice en Josué 1: esfuérzate, sé valiente, ten valor y firmeza. Eso es la palabra de Dios, y yo lo creía. Yo decía, no, me tengo que esforzar, esto es disciplina, yo tengo que lograr esto, porque mi corazón ha sido un desastre sin el Señor. Y si yo busco al Señor, yo sé que Él se va a dejar encontrar. Para nosotros ha sido una experiencia muy hermosa nuestro matrimonio, pero déjenos contarles que los errores que cometimos tuvieron sus consecuencias. Y nosotros hemos pasado pruebas muy grandes ya como matrimonio. Entonces, hemos pasado dificultades económicas, dificultades de varios tipos, porque por malas decisiones, ¿verdad? Por haber gastado el dinero en lo que no debía gastarse, por endeudarse, por tantas cosas que no hicimos bien. Entonces, tienen sus consecuencias. Hoy que ustedes están jóvenes, que están solteros, pueden tomar la decisión de ir enderezando todas las áreas de su vida, de agarrar cada área de su vida, porque nosotros somos un todo. No solo somos estudio, no solo somos emociones, trabajo, no solo somos relación de noviazgo. O sea, esa es un área de nuestra vida, pero nuestra vida es un todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir puliendo todas las áreas de nuestra vida, y eso solamente con el Señor lo podemos.
promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Y si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Y si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.